por lo que lucho, sí. Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que lo escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Esa es nuestra realidad, la de hallar y sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto, contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. No sé lo que me espera, así búsquenlo, profusquen, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas, territorios y organizaciones que nos acompañan en la presentación del libro Cuidando a quienes nos cuidan, acompañamiento psicosocial a personas defensoras de la vida desde Casa Day. Es para todo el equipo del Day un placer poder tener hoy la tarde la presentación de este libro y agradecemos profundamente el acuerpamiento en estos momentos de celebración, pues para nosotros es un placer poder presentarles el fruto de un esfuerzo colectivo del cual hemos participado Andrés Cambronero y Daniel Fernández en la autoría, con la colaboración de la compañera María José Cabezas Castro y mi persona María Fernanda Sánchez, además de la colaboración de la compañera Raquel Moravega como ilustradora. El día de hoy participarán de esta presentación personas cercanas al DEI,
a quienes queremos y agradecemos profundamente habernos acompañado. Entre ellas eh, tenemos a la compañera Julieta Montoya y María Luisa Rapaci. Dentro de esta tarde queremos también agradecer a todas las organizaciones que nos acuerpan a lo largo y ancho de toda nuestra querida Abya Yala. Iniciamos esta exposición con la presentación del compañero Andrés Cambronero, quien fue uno de los autores del libro y además coordinador del programa Casa Dei, quien nos hablará sobre la significancia de este producto para el programa de Casa Dei. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todas las personas que nos están acompañando en este momento en las redes sociales, que están viendo el live de este lanzamiento del libro. Gracias, Fer, también por la presentación y la introducción a este lanzamiento del libro. Yo también me uno al agradecimiento que Fer realizó, ¿verdad? A Daniel, a María José Cabezas, a Fer también, a Raquel, y me uno con otros agradecimientos que son con las organizaciones que nos han acompañado, las organizaciones que han hecho que este libro también sea posible. Fer mencionaba que este libro es un fruto colectivo y realmente es un fruto colectivo porque no sería posible primero sin las personas que han confiado en el DEI, en el programa de Casa DEI, para ser acompañadas en momentos de dificultades. Cuando hablamos de momentos de dificultades, en momentos de riesgo o de cansancio emocional y que por tal razón llegan a la Casa DEI, agradecerles a estas personas, agradecerles a las organizaciones que también nos han asesorado, nos han apoyado en algunos nudos que hemos tenido durante este tiempo de trabajo. Aquí puedo mencionar a PAN para el Mundo, a Misión 21, a la Iglesia Unida de Canadá, otras organizaciones que también realizan este tipo de trabajo, como es Aluna Psicosocial, como es también Shelter City, Fundación Acceso, entre otras organizaciones, la Corporación Claretiana en Colombia, Somos Defensores, entre otras, que también son parte de esta reflexión de cómo hacer acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo. Eh, Estos agradecimientos los realizo también porque como un fruto colectivo necesitamos reconocer que esto ya desde hace algún tiempo se viene realizando y lo que venimos aquí a compartir, que es este bonito libro, que tiene esta ilustración preciosa, que tiene este mural también, que está en nuestras instalaciones, pues se vuelve parte de un tejido que se ha venido construyendo ya de años en nuestra Avia Yala, como decía, mencionaba antes, María Fernanda, ¿verdad? Entonces, agradecer a todas estas personas, organizaciones y al equipo del DEI, ¿verdad? De quienes colaboramos en la escritura del texto, pero también de quienes en el día a día hacen posible que Casa DEI se desarrolle, ¿verdad? Y ahí puedo mencionar también a Chile y a Maritza, nuestra compañera anterior también de la parte de logística, a Juanita, a Gladys que también en su momento estaba, a Silvia, ¿verdad? Que han sido personas claves en este proceso de construir esta metodología de acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos, porque es el trabajo cotidiano que también genera las formas en las que acompañamos. Así que es para nosotros realmente un honor poder compartir esto y con una gratitud a todas estas personas pues que han estado alrededor de este proceso de Casa Day. Eh, También a unirme a hablar un poco de Casa Day no se puede hacer sin hablar del contexto histórico en el cual nos encontramos y que tiene una larga data, ¿no? O sea, Casa Day surge como una necesidad ante un contexto que desde la colonización, ¿verdad? Que ha venido en la violencia constante a los cuerpos y los territorios. Uh -huh.
a la esclavitud, al racismo, a la violencia estructural, mm, ante la cual son cuerpos de personas en territorios, en organizaciones que hacen su activismo para defender la red de la vida, para defender los derechos humanos y de la tierra, quienes se ven afectadas por esta estructura de violencia, eh, ante lo cual sus vidas empiezan a correr un riesgo y un peligro, ¿verdad? Y no es un contexto, y cuando hablamos de la colonización, esto puede sonar que fue hace muchísimo tiempo, pero es un proceso continuo, ajá, que se ve reflejado en los genocidios que actualmente se están ejecutando, que se ven reflejados en el ascenso al poder de Bukele, de Trump, de Chávez, de Milei, ajá, que siguen generando políticas de opresión, de desmantelamiento de estructuras o instituciones que defienden derechos humanos, de las estructuras que también defienden la vida y que realmente están hablando sin ningún tapujo y con total descaro de la violación a estos derechos, ¿verdad? Como si fuera y con una inmunidad, ¿verdad? Que se permiten generar todos estos tipos de acciones violentas hacia territorios, hacia cuerpos, hacia países, ¿verdad? Que por lo cual continúa siendo necesario crear espacios de cuidado, crear espacios seguros y crear espacios donde la vida se cuide en sí misma, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, el Departamento Ecuménico de Investigaciones en el 2018, en un encuentro que se realizó sobre el análisis de contexto y la defensa de derechos humanos, surge la propuesta de crear un espacio de acogida temporal que se una a otros ya existentes para poder dar una acogida a personas que están defendiendo la vida y que sus vidas corren peligro. Entonces, de esta manera es un espacio de acogida temporal en la cual las personas están y tienen un proceso de acompañamiento para revitalizar, para cuidar, para crear planes de seguridad y que puedan regresar a sus países para continuar con el activismo. Ujú. Como un espacio de acogida temporal y como un espacio que se pretende ser seguro y de cuidado, reconocemos que también es un espacio político. Y cuando hablamos de un espacio político, también pensamos que estos espacios tienen que ser transformadores, donde la vida esté en el centro y donde la ética de los cuidados y de la transformación pues esté presente. Entonces, nuestro enfoque de acompañamiento, que es un enfoque psicosocial y que probablemente ahora más adelante las compañeras y compañeros van a conversar un poco de esto, pues se basa desde una ética liberadora, una ética en la que reconocemos el sujeto dentro de su cultura, dentro de su contexto, y donde la posibilidad de descansar, de revitalizarse, es una práctica que permite la continuidad de los procesos de defensa y de lucha en las comunidades. Acompañar a personas es también acompañar a sus territorios, es también acompañar a sus grupos, a sus comunidades, y de esa es nuestra responsabilidad en el DEI, y específicamente en el programa de Casa DEI. Dentro de este contexto y dentro de esta posibilidad de crear este acompañamiento psicosocial dentro del programa de Casa DEI en el DEI, vemos que consideramos la necesidad en su momento de construir un libro, de elaborar este libro, que dé cuenta de algunas particularidades de nuestro acompañamiento, ¿uh? O de las formas en que nosotras pretendemos realizar este trabajo, o de algunas claves que otras personas también puedan inspirarse y para su trabajo de acompañamiento, y sea acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, o sea también para acompañar grupos, para acompañar comunidades. Este libro es como un regalo que el DEI también se da a sí mismo, reconociendo el trabajo que venimos realizando, la importancia de lo que se hace y la posibilidad de poner en palabras lo que cotidianamente estamos llevando a cabo. Este libro también es la posibilidad y es el regalo del DEI para otras organizaciones, para otras personas, para co-inspirar, para tener una interlocución, para reconocer o identificar claves, para problematizarnos también. Este libro también es una posibilidad para ir viendo cuáles pueden ser rutas, cuáles pueden ser caminos, y desde ahí ver qué otros caminos y cuáles otras rutas podemos hacer
en esto del acompañamiento psicosocial. Se vuelve también este libro una herramienta en un contexto de tensiones. Es una herramienta también para afirmar que, que la defensa de los derechos humanos y de la tierra sigue siendo una necesidad y que necesitamos seguir cuidando esa posibilidad de defender y de cuidar derechos. Eh, Nos llena mucho de alegría poder compartirlo este día. Viene siendo parte, hoy recibimos un comentario de que nos decían que importante estos materiales que se están creando desde el DEI y es parte también como de ir creando los conocimientos que hacemos las organizaciones, las personas que estamos acompañando, las personas que también están siendo acompañadas, es valorar esos saberes que se construyen en la cotidianidad, que tienen un componente y eh, un, un respaldo teórico también que está ahí, que nosotros visibilizamos y hablamos, ¿no? De las teologías de la liberación, los feminismos comunitarios, entre otros. Eh, pero es también crear desde esas periferias académicas, es la posibilidad también de decir que lo que estamos haciendo también tiene un conocimiento, también tiene unos saberes, también tiene unos sentires, y desde ahí compartir, ¿verdad? Y desde ahí poder abrir discusiones, conversaciones, y muy importante eso, visibilizar, ajá, el trabajo y lo que estamos haciendo como un lugar de un saber, de unos saberes que son importantes también de compartir y de socializar. Eh, Sí, entonces, dicho esto, creo que para el DEI, para el Departamento Ecuménico de Investigaciones, eh, es una linda oportunidad para seguir comunicándonos, es una linda oportunidad para seguir dialogando, es una linda oportunidad para seguir reivindicando el derecho a defender los derechos, ajá, y a defender los cuerpos y a defender la vida. Entonces, por ahí sería mi intervención. Agradezco muchísimo nuevamente a las personas que han estado alrededor de la creación de este libro y nada, ojalá que nos puedan, posterior al lanzamiento ya del documento, nos puedan mandar sus realimentaciones, qué les pareció, cómo les llegó este libro en este momento y que sea para seguir multiplicando saberes y sentires. Así que eso, muchísimas gracias y Bueno, muchas gracias Andrés por ese comentario. Queremos agradecer también a las personas que nos están observando y saludando y acompañando desde El Salvador, desde Perú, desde Ecuador y de Costa Rica. De verdad que muy agradecidos por su acuerpamiento en estos momentos. Y bueno, un poco pensando en este diálogo en el cual se construye la metodología de Casa Dei, hemos pensado en invitar a personas que nos van a ayudar a comentar. Entre estas, bueno, iniciamos con Julieta Montoya, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar el agradecimiento también a la compañera Amelia Gutiérrez, quien nos iba a acompañar, pero por problemas de salud no pudo estar presente. Le mandamos un abrazo caluroso también y pronta recuperación. Nuestra compañera Julieta, además de ser psicóloga y psicodramatista, forma parte de la junta directiva del DEI y nos ha apoyado de manera muy cercana en los ires y venires de la construcción del texto y en muchos momentos de acompañamiento dentro del programa de Casa Day. Entonces ahora pues escuchamos a Julieta. Gracias. Bueno, muchas gracias también por esta invitación. Es un honor para mí hablar del libro. Y empecé haciéndome una pregunta. ¿Cómo lo presentaba? ¿Y cómo se presenta un libro tan sentido y tan bien escrito también y tan cuidadosamente hilado? ¿Cómo se invita a caminar por entre sus letras que nos dibujan territorios, caminos, rostros, preguntas, sentires, fuegos, raíces? Y enseguida en mi cabeza se me vienen un montón de niñeces y de personas que
estuvieron en esa casa durante todo este tiempo, porque han pasado muchas personas por este libro y sus páginas me llevan a sus autores, a quienes tengo la inmensa dicha de conocer desde hace mucho tiempo. Andrés y Daniel, pibes de la UCR, que siendo estudiantes, igual que ahora, estaban metidos y comprometidos en toda cuanta cosa hubiera en defensa del agua, del territorio, de la educación pública, de la salud, en definitiva de todo lo que era lo común, los bienes comunes. Porque ellos también son bien comunes, son tan humanos como comunes. Son atletas, son preocupados por el bienestar físico, espiritual y emocional. Uno escribe muy bonito y el otro canta. No sé si tan bonito, pero canta. Y en general andan siempre juntos, porque su amistad y su compañerismo siempre los encuentra reunidos. Y bueno, pocas veces se habla de los autores así, de los libros. Y yo quería empezar por esto, porque ellos armaron este proyecto que se llama Libro, que tiene un texto y un contexto y tiene una historia. Y no lo escribieron solos. Hay mucha gente alrededor de esto. Está Majo, está María José Cabezas, está María Fernanda, está Nati, está Caroline, está Silvia, está el equipo del DEI, está Juanita desde la administración, está Shirley, todas las personas que Andrés nombró y las personas que ya no están, que se jubilaron también. Y está Pachu, y está Rómulo, y otras personas que pasaron por la seguridad, y está Ine que haciendo tai chi, y está Pachu con su huerta, que es una parte muy importante en el DEI, donde el tema del cuidado y la salud está ahí muy presente, y no solo para las personas que pasan por casa de DEI, sino también para el equipo, incluso para la junta. Y están todas las organizaciones de atrás o de adelante, como nombró Andrés, que han permitido y han tejido juntas y juntos este texto, libro. Y sobre todo las personas que han estado algún tiempo en casa de él. Ahora defensoras y defensores de la vida, pero en otro momento gente, migrantes, familias, que también estuvieron ahí. Quiero hablar también del DEI como institución, como asociación, que fue un lugar también de abrigo desde hace casi 48 años, un lugar de saberes, resistencias y diálogos, y sabe del exilio el DEI, y sabe del desplazamiento y de las luchas por un mundo mejor. Ya hablé de los autores, ya hablé de quienes los rodean, hablé del DEI, y me sigo preguntando cómo presento este libro. Y pensé, bueno, como cuando uno conoce a alguien, ¿cómo se presenta? Por el nombre. Pero no voy a empezar por el nombre. Voy a irme por otro atajo. Y voy a empezar por la portada, que tan amorosamente dibujó Raquel, que también es parte de este proyecto. Y en esta portada, nada casual, hay algo muy mágico en su gráfica, que es el girasol. Y ese girasol tiene mucha historia en el DEI, igual que las rosas. Si alguien conoce las instalaciones del DEI alrededor del salón donde solemos estar la mayor parte del tiempo, hay muchos rosales sembrados, que fueron sembrados por las trabajadoras del DEI en honor a sus madres muertas. Hay mucho de la ancestralidad ahí. Y los girasoles, que suelen estar en la callecita de al lado, sembrados por Pachu también, y ha habido alguno que otro adentro del DEI también, porque bueno, el DEI tiene un adentro y un afuera, ¿no? Pero esos girasoles, en la época de pandemia, lo recuerdo muy bien, porque nos tocó un momento muy difícil, fueron nuestro ejemplo a seguir casi. Nos hicieron mucho ruido en su metáfora y en su perseverancia, porque apenas podíamos salir y pensábamos cómo hacer con nuestras reservas de sol que teníamos para seguir existiendo, como hacían los girasoles, que se miran entre sí cuando no hay sol y se dan energía y arman comunidad y dan sentido y resisten. En el 2020 muchas organizaciones empezaron a cerrar y a nosotros nos tocó abrir. Nosotras, las personas, nos encerrábamos por miedo, porque había un virus y había que cuidarse. Y en ese momento al DEI le tocó abrir las puertas y recibir a la gente que quedó en el camino, que migraba, que quedó en medio de toda esta emergencia. Alojar a personas sin casa, sin país o con un país a cuestas. Y eso nos permitió seguir existiendo, encontrarle un sentido y aportar algo a este mundo tan mal repartido. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Sigo con la portada, con los dibujos.
con lo que genera ver por primera vez el libro y el girasol con pétalos también que dicen mucho, con palabras que están muy presentes en el Day. Hay un autor que se llama Juan Ros que en su poesía dice algo muy bonito, que dice, las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Sin embargo, estas palabras se apoyan en las semillas que están adentro de un girasol. Qué metáfora, ¿no? Están en el centro y son semillas. Y estas palabras son paz, alegría, fe, sueños, amor, calor, muchas más, pero muy, muy profundas y muy sentidas. En la portada también hay huellas, casas, personas con corazones que laten y que se oscurecen y se esclarecen. Hay mochilas, hay movimiento, hay un camino donde el afecto siempre está presente y que por momentos puede ser doloroso y desgastante, pero también esperanzador, como nos dicen los autores. Y en la parte de atrás hay personas también que caminan, que están como en sombra, que parece que se van. Adelante llegan, en el medio está el libro y atrás pareciera que se van. Qué fuerte, ¿no? Esto también es el libro. Y yo pensaba en el tema de la territorialidad, que está muy, muy presente en todo el texto. Ya lo van a ver cuando lo lean. Y ahora sí, después de la portada, sí sigue el nombre. Cuidando. Empieza con esa palabra, cuidando. Es una acción, ¿no? Es un gerundio. No es finito, siempre está en proceso. Los gerundios son una forma verbal que no se define ni por rasgo, ni por tiempo, ni por número. Está siempre en proceso, está siempre siendo. Eso es súper interesante. Y a esa palabra la acompaña otra, cuidando, la primera, a quienes nos cuidan. Qué lindo, qué hermoso nombre para referirse a lo mutuo, ¿no? A la reciprocidad, a la humildad del encuentro también, al aprendizaje, a la horizontalidad y al compromiso, que es que juntes, quienes están como quienes cuidan, cuidemos a la vida. Eso me parece muy hermoso. Bueno, hablé de los autores, hablé del título, de la portada, y ahora los voy a invitar a jugar un poquito, porque yo dije, yo quiero presentar este libro jugando. Y la única manera que encontré de jugar, a pesar de que hice varios intentos, fue con los números. Este libro tiene pocos números, ¿saben? Porque hay pocas citas. Eso también me llamó la atención. El lugar donde más citas hay es en el prólogo. Creo que el tema de las citas es porque es tanto lo vivido y lo mezclado con posición teórica, ética y política que no necesitaron tanto ir a otros autores. No sé, esa es mi impresión. Debo de decir que me leí todo el libro, pero quería jugar con partes, pero no me salía. Pero bueno, entonces empecé a sumar los pies de páginas. La primera suma me dio la número 31 y me fui a esa página. ¿Y saben qué? Aparecieron las preguntas. Y yo que me encanta jugar con eso, por algo creo que estudié psicología. ¿Y saben qué preguntas aparecen? ¿Cómo está la persona? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo fueron sus últimas vivencias? ¿Cómo fueron acompañadas? Y yo me decía, claro, si las preguntas son las que empiezan a hilar la construcción de un vínculo. Por ahí se empieza a encontrarnos y a conocernos. Y ellos, los autores, insisten mucho en el libro, que hay que medir, jugar y cuidar también el tiempo. Por eso, qué importante tener la capacidad de esperar. Pienso en lentitud y se acerca la palabra ternura, más en estos tiempos. Bueno, sigue el juego y la segunda cita. Sumé y me dio un 10 y me fui a esa página. ¿Y saben qué? Era la introducción. Claro, qué raro, pero bueno, este juego es un poco así. No hay ni comienzos, ni medios, ni finales. Y en la introducción nos cuentan qué es lo que busca, qué es lo que se busca, que sea un lugar seguro, de cuidado, de confianza, para que las personas que lo habitan tengan la posibilidad de sentir y pensar su situación y de esta manera tomar decisiones en función de sus proyectos, tanto personales como políticos. Seguí sumando y la tercera suma me dio 12. Y esa página tiene un título y es contexto. Y ahí nos hablaron de los inicios del DEI. Bueno, ya hablé de esto, pero bueno, el DEI
empezó con personas exiliadas de los años 70 que también huían de las dictaduras. Y el DEI fue un lugar y una casa de pensamiento, formación e investigación para pensar y sentir, para sentir y pensar de forma crítica las espiritualidades, la economía, los movimientos desde la teología de la liberación. Eso también fue el DEI. La otra suma que hice me lleva a la página 27 y es un dibujo y dice momento previo. ¿Qué decir de esto? De raíces interconectadas que marcan puntos de encuentro, de esas curvas que hacen los caminos, de esa preparación para lo que viene, para florecer, para germinar. Es un moverse con cuidado, remarcan los autores. Ver apoyos y cuidar la vida, estar seguras, segures y seguros, tomar previsiones, pero con cuidado para no caer en rigideces burocráticas. Y nuevamente nuestro compañero el tiempo, dar tiempo, esperar, encontrar el mejor tiempo, que las personas sepan a dónde llegan, qué se les puede ofrecer y qué no, cuánto tiempo pueden estar y cuánto no, y qué implicancias tiene esto. Bueno, como no había tantos números, dejé de sumar y empecé con otro juego, y con esto ya termino. Pensé y sentí, ya que hablé de la portada, de la parte de adelante, de la parte de atrás, ¿qué tal si empiezo a jugar con los medios? Y me fui al medio del libro. El medio del libro es la página número 38. Esto un poco tomado de Deleuze, ¿no? Él es un autor, un filósofo vitalista francés que insiste en que lo interesante siempre está en el medio, que no tiene nada que ver con la media, aunque yo hoy juegue desde esto con azar y desde mi antojo. Pero el medio para este autor tiene que ver con lo que crece por el medio, con la mala hierba que desborda a fuerza de ser sobria, pero que crece en entre. Pero bueno, lo dejo por ahí porque voy a usar igual el medio del libro para ver qué hay. De por sí, al editarlo y al compaginarlo, todo esto cambió. Entonces, sigamos jugando con el medio y vamos a ver qué sale. Abro y sale una pregunta. ¿Qué pasa con los cuidados cuando no se cumplen? ¿Qué pregunta? Pensé yo para la presentación de un libro. Pero bueno, está bien. Es compleja, es límite, es cuidar lo hecho, es no tolerar violencias ni discriminaciones. Y esto es algo que el DEI siempre ha cuidado o ha intentado cuidar. Siempre se busca el diálogo, siempre se da una nueva oportunidad, pero sobre todo se prioriza el cuidado colectivo. Otra cosa que aparece en este medio, que es la página 38 del libro, es el tema de la calidez del recibimiento. Y que para eso no hay recetas, porque nunca es igual, porque tampoco nadie es igual. Y eso me gustó de todo el libro. No hay protocolos, no hay recetas, ni tips, no hay indicaciones de cómo recorrer el camino. Es proceso, es encuentro, es reflexión, son preguntas, son compartires y sentires. Y así como los primeros días de llegada de las personas al DEI, se busca armar base. Y creo que este libro también es base de reflexión y de similitud con otras posibilidades y con otros modos de acompañar a defensoras y defensores de la vida. Bueno, seguí jugando y el primer medio de la segunda parte me llevó a la página 55, que es el título, que su título es el cierre. Pero bueno, todavía yo no cierro. Insisten los autores en que cada cierre de la estancia en el DEI, en casa DEI, es de cada quien. Sabemos que siempre hay miedos, ansiedades, incertidumbres, pero cada una toma el nombre de quien lo nombra. Perdón, lo voy a volver a decir. Cada sensación y sentir toma el nombre de quien la nombra. Cada cierre es único y particular, es decir, es de cada persona. Los autores ven caminos, ven dos. Se me mezclaron las... Una no se me mezclaron las hojas. Ven dos caminos. Uno es el de la vuelta al país de origen y otro es el de establecerse aquí en Costa Rica. Pero bueno, eso léanlo ustedes. Les invito a que lo lean y que se hagan preguntas, como hacen los autores. Y para ir cerrando, voy a ir al primer medio, al principio del libro, al primer medio, que es la página 19. Y me pareció
que era importantísimo, porque ¿saben qué? En esta página los autores se posicionan, desde dónde y cómo quieren acompañar, y es desde un lugar ético, político y metodológico, que responde a las realidades que se viven en Abya Yala y que buscan y anhelan transformar las relaciones de opresión. Qué importante, ¿no? Tener postura. También voy a ir terminando, pero voy a invitarles a que disfruten de esta lectura, que vean cómo la quieren hacer, que jueguen también a leerlo, que miren con detalle cada dibujo, que se animen a recorrer la ruta metodológica, que creo que está en la página 24, hablando de números, que se animen a arriesgarse, a repensar otros modos de acercamiento, que busquen palabras, que miren cuáles palabras usamos para enunciar algo, que veamos cómo dibujamos nuestros recorridos de habitar, cómo habitamos los bordes, cómo queremos crecer como la hierba mala sobre los cimientos, de manera sencilla y simple. Y como dice Castoriadis, no perdamos la capacidad de pensar lo que hacemos para saber lo que pensamos. A eso él lo llamó elucidación crítica. Este libro creo que es un boceto de eso. Gracias por dibujarlos. Gracias por los pensamientos y sentires. Ustedes nos dejan interrogantes, problemas para repensarnos de otro modo. Es una invitación también a escribir, a sistematizar y a compartir. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Gracias a los autores y a todo el equipo que hay delante, atrás o en el medio para que esto fuera y sea posible. Lean el libro como quieran, pero no se olviden que lo importante pasa por el medio y jueguen. Pero para jugar, jueguen en serio, para no repetir palabras de otros. Gracias. Muchas gracias, Juli, por ese comentario tan bello, por invitarnos a jugar, a tomarnos con seriedad también el juego y los acercamientos que tenemos a estas propuestas que no buscan ser recetas, sino más bien caminos que podemos tomar en el acompañamiento psicosocial. Antes de continuar, quisiéramos leer algunos comentarios que nos han dejado en redes sociales. Por ahí France Paul nos habla, nos dice monumental el trabajo de Casa D y el acompañamiento psicosocial, muy necesario en las peores situaciones en las que las personas viven. Ahí entra en escena Casa D, nos felicita. Roger desde Honduras nos dice qué emoción ver este tipo de libros en donde se refleja la vida y la historia de las luchas y resistencias en nuestra Centroamérica. Desde Honduras, nuestra organización Credo, nos unimos en esta lucha y Esmeralda Bello, disculpen, nos dice siempre agradecida con el DEI por el enorme apoyo que han sido en nuestras vidas. Saludos con mi corazón nicaragüense que hoy anda por estas tierras de Norteamérica. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por estar pendientes y acompañarnos en esta tarde. Ahora quisiera darle el pase a la compañera María Lucía Rapazzi, quien es psicóloga social, hija y heredera de procesos colectivos de mujeres de sectores populares, artesana de la palabra, enamorada de la lectura, la escritura, la conversación y los encuentros, apasionada de la educación popular y aprendiz en el campo psicosocial, salud mental de mujeres y prevención de la violencia basada en género. María Lucía es también la persona que hace el prólogo del libro y pues es bien importante poder escucharla en esta tarde. Bueno, en primer lugar, agradecer a Casa Dey esta invitación. Bueno, para mí fue como un honor y una felicidad poder leer el texto y escribir algo a propósito de lo que significó para mí acercarme al texto y a la experiencia que ustedes tienen.
Entonces, bueno, agradezco eso y quisiera compartir el prólogo eh, a manera también de invitación para que ustedes también se enamoren y exploren el texto que me parece que tiene un gran valor. Lo primero que aparece es un epígrafe que quiere como reunir el sentimiento que me generó acercarme a la experiencia a través de un texto escrito, como el de cuidando a quienes cuidan. Es un texto del viejo Antonio que dice: la sabiduría no consiste en conocer el mundo, sino en intuir los caminos que habrá de andar para ser mejor. La sabiduría consiste en el arte de descubrir por detrás del dolor la esperanza. Y creo que parte de la sabiduría del texto está allí, en todas las voces, los habitantes que se deslizan entre las líneas de ese texto. Como lectora rumiante, me permití acercarme al texto haciéndolo parte de mi espacio y tiempo vital para saborearlo y tejerlo en mis diálogos interiores, convirtiéndose en un motivo para encantar el mundo que hoy habitamos y trenzar de esta manera la esperanza. Atendiendo al propósito del texto de cuidando a quienes cuidan, describir la experiencia acumulada en estos 3 años de trabajo continuo, cierro comillas, es del texto. Es un ejercicio que permite diversos aprendizajes y procesos de reflexión que van delineando una forma propia de acompañamiento psicosocial, inspirada en el trabajo colectivo con distintas organizaciones de Avia Yala. Me acerco al texto entonces como una oportunidad para apreciar la acción reflexiva que se hace, para comunicar y compartir un quehacer centrado en el acompañamiento a personas defensoras de la vida y que nos invita una vez más a interrogar el trabajo que se realiza desde las distintas organizaciones que la componen. La estructura que se elige para conducirnos en este camino reflexivo es pertinente, en tanto parte de ilustrar el contexto de origen, los sentipensares en términos de marcos comprensivos, orientadores para luego presentar de forma detallada la ruta metodológica. Destaco inicialmente los principios y ética del DEI, expresados de diversas maneras en términos de solidaridad, cuidado, compromiso social, y que son transversales en la descripción de la experiencia del cuidado de la red de la vida y de la casa común. Frente al contexto, se logran esbozar los marcadores estructurales que afectan la red de la vida de las comunidades, describiendo el entramado de estructuras de colonización y violencia, actores gubernamentales, proyectos y su conexión con otros diversos sectores de la sociedad. La caracterización del contexto desde una perspectiva psicosocial se convierte en una herramienta que hace parte del proceso que se describe y nos permite una comprensión integral de las dinámicas y situaciones en las cuales se encuentran las organizaciones acompañadas y los equipos que acompañan. De igual forma, resulta relevante el hacer visible las redes de acuerpamiento, que destacan la apuesta de una mirada que tiene en el centro lo común, es decir, el reconocimiento y la afirmación del vivir, habitar en compañía de otros, que resulta central en las experiencias, en tanto hace énfasis en la necesaria coordinación de acciones, trabajo en red y el desarrollo de la convivencialidad. El posicionamiento teórico que se enuncia recoge algunas de las ideas planteadas por las teorías decoloniales, la educación popular, la investigación-acción participativa, así como reflexiones de Luna, de Ignacio Martín Baró, de Carlos Martín Beristain, de Lorena Carnal, posturas que tienen a la base el interés por problematizar las estructuras de opresión con el objetivo de transformar las relaciones de poder y los marcos de opresión y privilegio. Otro aspecto que considero que vale la pena destacar en el texto es el referido a las metodologías comunitarias emancipadoras,
en tanto se formulan desde una lógica liberadora, como potencias que colocan al cuerpo como territorio, legitiman los afectos, aprecian los vínculos, habilitan el juego, cultivan la receptividad y potencian el encuentro, la responsabilidad y el cuidado como parte de una ética relacional que nos guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado. No prestar atención, no escuchar, estar ausente, no pensar sintiendo, no sentir pensando, no responder con integridad y respeto. La ruta metodológica está atravesada por los diversos aspectos, comprensiones, criterios y premisas que se han expuesto de manera generosa en los anteriores apartados del libro. La estructura que presenta permite ver con claridad los referentes de un acompañamiento situado, los planes de seguridad desde una perspectiva humana y un acompañamiento psicosocial interesado en construir vías para el cuidado individual y colectivo. Valoro de manera significativa las preguntas y reflexiones que hacen parte de cada momento del acompañamiento, en tanto permiten avanzar en una dinámica de reflexión y acción sistemática, inquietando el saber del cuerpo, los afectos, la sensibilidad, el intercambio con los otros. Se revitaliza de esta manera la relación entre el pensar, el saber, el hacer y el sentir, haciendo camino al andar con otros y generando un pensamiento del quehacer al mismo tiempo que una práctica del pensar. Las reflexiones que se comparten crean fértiles campos problemáticos y nos muestran una manera sensible de aproximarse a la experiencia personal y colectiva del acompañamiento psicosocial de una organización como el DEI, enraizando saberes, habitando el cuidado, potenciando los vínculos, cultivando afectos y generando condiciones para el buen vivir. Bueno, creo que ese es parte del prólogo, pues ustedes lo van a leer y una vez más creo que es un texto que tiene en el centro la vida de las personas, ¿no? Y la experiencia. Y creo que hace un tejido maravilloso que comunica, ¿no? Y que comunica, como decía Julieta, es muchos caminos posibles para seguirlos transitando en compañía de la experiencia de otros que han caminado. Entonces, solo me resta agradecer de verdad esta oportunidad de leerlos, de acompañarlos y de, pues, todos mis respetos, ¿no? Para el equipo y para el trabajo que ustedes realizan y que está dibujado en este texto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Malu, por leernos y por acompañarnos también en este proceso de creación del libro. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en redes sociales. El compañero Juan Martín Escusa nos dice, con profundo agradecimiento y admiración, extendemos un saludo especial a la querida Casa Dey por su invaluable labor de acompañamiento psicosocial. Su compromiso con el bienestar de los migrantes y luchadores sociales refleja un ejemplo inspirador de solidaridad y humanidad. Gracias por ser un faro de esperanza y apoyo para quienes enfrentan desafíos tan significativos. Su trabajo trasciende fronteras y construye puentes de empatía y transformación que sigan iluminando vidas con su dedicación incansable. Muchas gracias, Juan Martín. Por aquí también Rosa Cipriano nos dice gracias Dey por los procesos vividos en cada encuentro con ustedes, por los saberes que quedan en cada participante en los talleres realizados, que son alimento nuevo que nos fortalece en nuestras vidas cotidianas, junto a nuestras comunidades. Muchas gracias Rosa también por ese comentario. Ahora vamos a pasar con el otro autor, el compañero Daniel Fernández, quien nos va a hablar un poco sobre la metodología expuesta dentro del libro. Bueno, buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan.
Bueno, primero que todo, quiero agradecer mucho a Juli y a Malu por las palabras, ¿verdad? Como muy afectuosas y tengo que decir que me han movido bastante. Entonces, muchas gracias. Es como bonito como escuchar esa. Que el libro tiene algo de todo esto que mencionan, que creo que fue la apuesta cuando estuvimos escribiendo y planteando todo esto que se hace. Y también agradecer de nuevo a todo el equipo del DEI que siempre está ahí presente, es parte vital del acompañamiento que se hace desde Casa DEI. Y sobre todo también a las personas que han estado en Casa DEI, a quienes hemos acompañado y que nos han acompañado. Siempre es algo que rescatamos, que en estos caminos del acompañamiento no solo nosotras y nosotros acompañamos a las personas defensoras, sino que ellas también nos acompañan para ir como moviéndonos en esto que hacemos. Y algunas de las cosas que voy a decir creo que ya han estado resonando, pero son como las partes de lo que fue escribir, ¿verdad? Este texto y podríamos decir algunas secciones de la ruta metodológica que no voy a entrar en detalle, digamos, para no hacer spoiler como llaman, pero voy a intentar darle algún sentido a lo que voy a compartir desde ese lugar, desde esa misma ruta. Entonces, lo que quería decir también y rescatar de nuevo es que este libro es resultado de un montón de reflexiones que se han tenido y que hemos tenido dentro del DEI, pero también es muy vital que en otros espacios que se han dado, que Andrés al comienzo mencionó algunos, con diferentes organizaciones, tanto de aquí de Costa Rica como de diferentes regiones y países de Apiayala. Eh, Y tan es así que los primeros esbozos, los primeros párrafos de este libro los escribimos a finales del 2022, hace ya un poco más de 2 años, y era parte de una serie de talleres o formaciones que se estaban haciendo desde CAP de Guatemala, Luna Psicosocial de México y la Fundación Acceso aquí en Costa Rica. Ahí empezamos, ¿verdad? Como a escribir algunas cosas sobre lo que hacíamos. Y ahí fue donde tuvimos esta sensación de que tenía sentido compartir algo de estos procesos y de la forma en la que se estaba gestionando o dando este acompañamiento desde Casa de Ella. Aquí también voy a decir que escribirlo tuvo bastante complejidad, que durante el lapso que fue esto, que fueron más de 2 años, o casi 2 años podríamos decir, eh, el texto en muchos momentos estuvo como trabado, podríamos decir así entre comillas. Eh, pero claro, ya después de terminar, yo digo, Dick, estábamos escribiendo justo sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estábamos haciendo en ese momento y lo que seguimos haciendo. Y eso moviliza en cierto punto y no era solo lo que se hacía, sino eso que hace nos mueve, nos angustia, nos hace preguntas, eh, nos genera a veces esperanza, a veces eh, no tanta, ¿verdad? Entonces era como moverse en todos esos sentidos y al mismo tiempo intentar poner todo eso que estaba pasando en un hilo, ¿verdad? Como que pudiera dar algunas pistas eh, de lo que hacíamos y que además en cada acompañamiento que se hace y que hacíamos y que vamos haciendo, esto va mudando, ¿verdad? Y por eso decimos que la metodología no es estática, porque es algo que con cada persona defensora que llega, en este acompañarnos hay nuevas formas de encontrar caminos y posibilidades. Eh, y ya después de estos casi 2 años, logramos darle como una forma que encontramos, eh, tiene cierto sentido. Y eso entonces fue como irnos moviendo, siempre con cierto cuidado y señalando como puntos que nos parecían imprescindibles o juntando hilos o caminos, ¿verdad? Pensándolo
creo que es como una forma como de rizoma o de constelación, ¿verdad? Donde ubicábamos como estas posibilidades, pero que no se cierran ahí, sino que cada posibilidad se abre a otras. Que eso intentamos que esté en el libro, ¿verdad? Como este caminar que hacemos nosotras y nosotros en el DEI, pero que da apertura a muchas otras y que además no es un camino que empieza, por así decirlo, de cero, sino que viene de otro caminar anterior. Eh, y en esas preguntas, más bien en esos puntos encontramos, siempre surgen preguntas. Y en este caso creo que la potencialidad que tiene fue que esas preguntas no hicieron como quedar en una cierta, congelarnos o quedar de forma estática y no responder, sino fue como que dieron potencia para cuestionarnos cosas y responder de formas diferentes y acompañar de otras formas que permitieran otro tipo de acompañamiento y de vínculo. Y bueno, voy a hablar un poquito como de esos puntos que intentamos que estuvieran en todo el texto, que ya Andrés, Juli y Malu han señalado algunas, pero por ahí voy a llegar. Y para esto voy a hacer como los momentos que podríamos decir que tiene esta ruta metodológica, que el primer momento es el antes de llegar, ¿verdad? Antes de que las personas lleguen a Casa Bay, hay una preparación, que en este caso vendría siendo como el antes de escribir, que es un antes que se vuelve un durante también, porque va cambiando y alimentándose de lo que va sucediendo. Y en ese antes de escribir hay algo de ubicar como estas estelas o bases o raíces, podríamos decirles diferentes nombres, que son lo central en lo que hacemos, ¿verdad? Y aquí yo pondría dos cosas que son, el primero, la responsabilidad, ¿verdad? En esto que hacemos, o como lo llamaría Mario Flores, nuestro querido amigo, la luminosa responsabilidad, ¿verdad? En esto que hacemos del acompañar, que significa que no es solo un hacer por hacer, sino que detrás tiene que haber una enorme rigurosidad y mucho respeto por lo que hacemos y por lo que hacen las personas que acompañamos en esta labor de cuidar la vida, ¿verdad? Porque no es poca cosa poner los cuerpos todos los días ante un contexto cada vez más amenazante y más violento. Y entonces en ese antes de escribir el texto está todo este posicionamiento teórico, toda esta responsabilidad de, eh, podríamos decir, saber qué vamos a hacer y dónde estamos y cómo podemos responder, más allá de las sorpresas que trae el día a día, pero eso lo voy a mencionar un poquito después, pero tener como unas bases claras. Y aquí entra todo el tema de el posicionamiento ético y político de quienes acompañamos, y el DEI como organización. Después, en esta ruta metodológica ya está la llegada, cuando viene siendo cuando las personas ya llegan a Casa DEI, y para nosotros fue sentarnos a escribir, y en esto que mencionaba justamente también, darnos cuenta que hay que dar tiempo. Por ahí Juli lo mencionó bastante, y que dicha que sí está, porque es algo que queríamos que estuviera mucho ahí en el texto, que el cuidado tiene temporalidades diferentes para todas las personas. Entonces, que también escribir tiene ciertas temporalidades y que en este sentido había que darle lugar y que en el acompañamiento hay que darle lugar a esta temporalidad. Y saber que el cuidado tiene diferentes formas y que para cada persona el cuidado puede ser diferente. Para una persona el cuidado puede ser ir a caminar, para otra estar descansando, para otra formarse, para otra adquirir unas herramientas, etcétera. Y eso solo dar tiempo y la llegada y la escucha muy presente nos da como ese lugar para poder encaminarnos. Después viene ya la parte de acompañar desde la afectividad y recorrer el camino. Aquí se vuelve central lo que también hemos dicho, que no hay recetas, no hay una receta. Pero sí hay intuiciones e improvisaciones, como las hay cuando uno cocina algo, ¿verdad? Como algo que uno
considera que ya sabe hacer. Hay intuiciones, hay improvisaciones, pero aquí y volviendo, ¿verdad? ¿Verdad? Que esta ruta es un ir y volver, no es completamente lineal. Hay un regresar a la rigurosidad y saber que no estamos improvisando de la nada, sino que cuando hablamos de improvisación, y esto es un pie de página justamente del libro, nos referimos a la improvisación como el arte de la preparación para lo desconocido. O sea que es una apuesta para poder adaptarnos a las necesidades de las personas que llegan, poder aprender herramientas, metodologías y conocimientos que permitan reaccionar ante todas las posibilidades, con cierto nivel de seguridad de lo que se hace. Y ahí también habita entonces la responsabilidad de buscar la mayor claridad en esa constelación posible para poder responder. Y aquí se vuelve también vital en este acompañar desde la afectividad y de la responsabilidad, entender que las personas defensoras, en la mayoría de casos, han sido defensoras por muchos años y que en ese caminar hay herramientas, hay cuidados, hay experiencias. Y puede ser muy, no sería, digamos, no debemos llegar desde un lugar de prepotencia, sino que es desde la escucha y de esa construcción conjunta que podemos ubicar lo que es el cuidado para cada persona y el lugar que el cuidado tiene y la importancia política del cuidado como lugar en la transformación y ante las dinámicas de opresión. Eh, y finalmente, también en esta acompañar desde la afectividad, hay una necesidad de reflexionar continuamente sobre qué entendemos por lo psicosocial, porque lo psicosocial puede ser muy diferente desde un lugar o desde otro. Puede haber quienes digan que lo psicosocial son 8 sesiones de atención psicoterapéutica, que lo psicosocial son 5 sesiones grupales y vámonos. Y además puede haber una apuesta por el cuidado desde el famosísimo autocuidado, que que tal vez hay que tenerle cuidado al autocuidado, de poner la responsabilidad de cuidarse en ciertas singularidades y que la persona, aparte de todos los trabajos que hacen de defensa, también ponerle la responsabilidad de que aparte de eso tiene que cuidarse y tiene que descansar y tiene que hacer yoga y tiene que caminar, ¿verdad? Sino que, entonces, en este entendimiento de lo psicosocial, apostar por un cuidado desde lo colectivo. Y eso me lleva ya al cierre, que viene siendo el cierre de lo que estoy planteando y también son los cierre de cada proceso de acompañamiento, que es entender, y esto lo tomo de conversaciones que tuvimos con Ana y Fer, una compañera y un compañero de Argentina que estuvieron por aquí en su momento, conversamos. Y nos hablaban ellos de algo que mencionaban como la no necesidad de una casa autogestionada, ¿verdad? Como no es necesario o no debería ser necesario que todo se haga desde una misma organización o desde un mismo lugar, sino que aquí se vuelve vital algo que hablamos por ahí en el texto de las redes de confianza, de cómo este caminar y este juntarnos a un café, a una reunión, a un taller, eh, a lo que sea, a conversar, a estar, poder vernos, poder compartir lo que hacemos se vuelve como el tejido de estas redes de confianza para que si un día hay una necesidad pueda recurrirse a otros espacios también y no todo estar concentrado en el mismo lugar. Entonces esto lo que quiero llegar es como la importancia de las redes y los vínculos en este trabajo del cuidado, de la defensa de la vida, ¿verdad? Y por ahí también señalar que aún más en el contexto de hoy en día, ¿verdad? Cuando se viene reforzando ciertas posiciones de amenaza a las personas que defienden la vida, cada vez se vuelve más central este tejido, esta posibilidad de conocernos,
trabajar desde diferentes lugares y que ese trabajar desde diferentes lugares también pasa por la conversa, por el cafecito, por la cervecita un día después del trabajo, por poder eh, compartir de diferentes formas lo que hace cada una y cada uno, cada uno. Y finalmente, este libro viene a ser como un intento de aportar a esa red, a esos vínculos, a ese trabajo que sabemos que muchísimas personas hacen y que en los últimos meses o años se ha visto fuertemente amenazado y herido, incluso ya con despidos masivos de personas que trabajaban mucho en este sentido. Y para dar cierre finalmente, o casi que un reinicio, podríamos decir, de esta ruta, tenemos lo que llamamos el momento de sistematización y evaluación del proceso, que para nosotros es este momento de presentar este libro y poder compartirlo y soltarlo para eh, que otros y otras puedan leerlo, compartirlo y tomarlo como consideren para seguir como en esta ruta de la defensa y de la posibilidad de cuidarnos, cuidar a quienes nos cuidan y de poner un granito, una apuesta para esto de la transformación y la defensa de la vida. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y con esto llegamos al cierre de esta presentación del libro. Muchas gracias a Daniel y a Andrés y a todas las personas que han participado en la elaboración del libro, a quienes nos acompañan a acompañar, a quienes hemos acompañado también, quienes están cerca y quienes nos miran desde lejos. De mi parte, pues muy agradecida también por poder formar parte de este equipo que se ha comprometido, con hacer un planteamiento teórico y metodológico de este acompañamiento que además se ve reforzado por las risas, los sabores, los colores, por las caminatas y que en todo este entramado de acciones que comenzamos a realizar desde antes de la llegada de las personas hasta su salida de Casa Day, tienen esta visión de poder acuerpar, acompañar de forma que podamos tener calorcito sin que ese calorcito queme demasiado. Entonces, pues bueno, les invito a leer el libro, está cortito y tiene mucho contenido que podría darnos luces de esas posibilidades en el acompañamiento psicosocial. Muchas gracias, buenas noches.